Hola, bienvenido nuevamente a Urin Digitales. En la primera parte aprendimos la base de los permisos en Linux. Vimos qué significa RWX. Aprendimos que R significa lectura, W significa escritura y X significa ejecución en archivos. También vimos que, en directorios, X tiene un significado especial, permite entrar o atravesar una ruta. Aprendimos a leer una salida como -rwxr-xr-. Aclaramos algo muy importante: el primer carácter no es un permiso, sino el tipo de archivo. Después de ese primer carácter vienen los permisos del dueño, del grupo y de otros usuarios. También aprendimos la notación octal. Vimos que R vale 4, W vale 2 y X vale 1. Por eso RWX equivale a 7. Y por eso permisos como 755, 644 o 777 no son números al azar. Cada número representa una decisión de seguridad. Ahora vamos a continuar con la parte más importante. ¿Qué pasa cuando esos permisos están mal configurados? Porque entender permisos no es solo una habilidad de administración de Linux. Es una habilidad de ciberseguridad. Los permisos determinan quién puede leer información, quién puede modificar archivos, quién puede ejecutar código y quién puede cambiar el comportamiento de un sistema. Cuando esos permisos son demasiado abiertos, el riesgo aumenta. Un permiso mal configurado puede parecer un detalle pequeño. Pero en seguridad, los detalles pequeños pueden convertirse en rutas de ataque. Pensemos en el permiso 777. Como vimos en la primera parte, 777 significa que el dueño, el grupo y otros usuarios pueden leer, escribir y ejecutar. En otras palabras, todos pueden leer. Todos pueden modificar. Todos pueden ejecutar. A veces alguien usa chmod 777 porque un archivo no funciona, porque un script falla o porque una aplicación no puede acceder a una carpeta. Desde el punto de vista de comodidad, parece una solución rápida. Pero desde el punto de vista de seguridad, puede ser un problema grave. Porque ya no solo estás permitiendo que el sistema funcione. También estás permitiendo que cualquier usuario del sistema modifique o ejecute ese recurso. Y si un atacante obtiene acceso como usuario normal, ese permiso excesivo puede darle una oportunidad. Aquí es donde entra un concepto clave: misconfiguration. Una mala configuración. Muchos ataques no empiezan porque el atacante tenga una herramienta extremadamente avanzada. A veces empiezan porque alguien configuró mal permisos. Un archivo que debía ser privado quedó abierto. Un script que debía ser solo de lectura quedó modificable. Una carpeta que debía estar protegida quedó accesible para todos. Un ejecutable que se usa en un proceso importante puede ser reemplazado por otro. Cuando eso ocurre, el atacante no necesita romper la puerta principal. Solo necesita encontrar la puerta que alguien dejó abierta. Ahora imaginemos un escenario realista. Una empresa tiene un servidor. En ese servidor existe un script de respaldo automático. Ese script copia información importante cada noche hacia una ubicación segura. El script fue creado por un administrador. Se ejecuta con privilegios elevados porque necesita acceder a carpetas protegidas. Hasta aquí, todo parece normal. Pero hay un error. El archivo del script tiene permisos demasiado abiertos. Por ejemplo, cualquier usuario puede escribir en él. Eso significa que un usuario normal puede modificar el contenido del script. Ahora llega un atacante. El atacante no tiene permisos de administrador. No es root. No tiene control total. Solo consiguió acceso limitado al sistema. Pero empieza a observar. Revisa archivos. Revisa carpetas. Busca scripts. Busca tareas automáticas. Busca archivos que se ejecuten con privilegios más altos. Y entonces encuentra el script de respaldo. El atacante revisa sus permisos y descubre algo crítico, puede modificarlo. En ese momento, el atacante tiene una oportunidad. No necesita ser administrador directamente. Solo necesita cambiar el contenido del script.
Puede insertar una instrucción maliciosa. Puede agregar un comando para crear una nueva cuenta. Puede copiar información sensible. Puede abrir una conexión hacia otro sistema. Puede ejecutar una acción que normalmente no podría ejecutar como usuario limitado. Luego espera. Cuando llega la hora programada, el sistema ejecuta el script automáticamente. Pero no lo ejecuta como el usuario atacante. Lo ejecuta con los privilegios elevados del proceso de respaldo. Y aquí ocurre la escalada. El atacante comenzó como usuario normal, pero logró que su código se ejecutara con privilegios más altos. Eso es una forma de privilege escalation causada por permisos mal configurados. Este ejemplo es importante porque muestra algo real: la escalada de privilegios no siempre depende de una vulnerabilidad compleja. A veces depende de una mala configuración, un archivo modificable, un servicio mal protegido, una tarea programada insegura, una carpeta con permisos excesivos, o una ACL mal definida. Y este principio aplica tanto en Linux como en Windows. En Linux, podemos encontrar riesgos en scripts, binarios, directorios compartidos, cron jobs, servicios o archivos con permisos demasiado abiertos. En Windows, podemos encontrar riesgos en servicios, carpetas, tareas programadas, ejecutables modificables o permisos NTFS mal configurados. Por eso ahora vamos a mirar brevemente el caso de Windows. Windows no usa el modelo básico RWX de Linux. Windows utiliza un sistema más granular llamado ACL o Access Control List. En español, lista de control de acceso. Si seleccionas un archivo en Windows 11, haces clic derecho, entras en Properties y luego en la pestaña Security, puedes ver que usuarios o grupos tienen acceso a ese archivo. Allí aparecen permisos como Read, Write, Modify, Full Control. Y aquí hay una diferencia técnica importante. Write no es lo mismo que Modify. El permiso Write puede permitir crear o agregar contenido, pero Modify permite cambiar y eliminar archivos. Full Control permite todavía más: administrar permisos, cambiar propietarios y tener control completo sobre el recurso. Esto hace que Windows sea más detallado que el modelo básico RWX. Pero la pregunta de seguridad sigue siendo la misma: ¿quién puede hacer qué? ¿Quién puede leer? ¿Quién puede modificar? ¿Quién puede ejecutar? ¿Quién puede borrar? ¿Quién puede tomar control? En ciberseguridad, esa pregunta es fundamental, porque un atacante siempre busca acciones que le permitan avanzar. Si no puede acceder a un archivo, busca otro camino. Si no puede ejecutar código, busca un archivo que sí pueda ejecutar. Si no puede modificar un servicio, busca una carpeta donde sí pueda escribir. Si no puede ser administrador directamente, busca algo que el administrador ejecute por él. Ese cambio de mentalidad es muy importante. Un principiante mira un permiso y piensa: esto es solo configuración. Un analista mira un permiso y piensa: esto define riesgo. Ahora hablemos de un error común. Muchas veces, cuando algo no funciona, alguien cambia permisos de forma excesiva. Por ejemplo, Chmod 777 archivo, SH, abre permisos amplios en una carpeta para que una aplicación deje de fallar. Eso puede resolver el problema inmediato, pero puede crear un problema mucho más grande. Porque si todos pueden modificar un archivo, entonces un atacante también puede modificarlo. Si todos pueden ejecutar un archivo, entonces un atacante también puede ejecutarlo. Si ese archivo participa en un proceso automático o privilegiado, el riesgo se multiplica. La seguridad no consiste en permitir todo para evitar errores. La seguridad consiste en permitir solo lo necesario. Esto se conoce como el principio de mínimo privilegio. El principio de mínimo privilegio dice que un usuario, proceso o servicio debe tener solo los permisos necesarios para cumplir su función. Ni más, ni menos. Si un usuario solo necesita leer un archivo, no debería poder modificarlo. Si un proceso solo necesita escribir logs, no debería tener control total sobre todo el sistema.
Si un script solo debe ejecutarse por un administrador, no debería ser modificable por cualquier usuario. Este principio es una de las bases más importantes de la seguridad defensiva. Ahora piensa como analista. Cuando revisas un sistema, no solo debes preguntar qué archivos existen. Debes preguntar quién puede leerlos, quién puede modificarlos, quién puede ejecutarlos, con qué privilegios se ejecutan, forman parte de una tarea automática, los usa un servicio, pertenecen a una ruta crítica, pueden ser cambiados por usuarios normales. Estas preguntas son las que permiten detectar riesgos antes de que se conviertan en incidentes. Porque un archivo mal protegido puede ser más peligroso de lo que parece. Puede ser una puerta de entrada. Puede ser una forma de persistencia. Puede ser una forma de ejecutar código. O puede ser una ruta hacia privilegios elevados. Aquí es donde conectamos todo. En el video anterior hablamos de usuarios y privilegios. En la primera parte de este video aprendimos cómo se leen los permisos. Ahora entendemos por qué esos permisos importan. Porque si un atacante compromete un usuario limitado, todavía tiene restricciones. Pero si encuentra permisos mal configurados, puede intentar escapar de esas restricciones. Puede buscar archivos modificables. Puede buscar scripts ejecutados automáticamente. Puede buscar tareas programadas. Puede buscar servicios mal configurados. Puede buscar rutas donde tenga escritura y que luego sean usadas por procesos privilegiados. Eso es lo que convierte un acceso limitado en una posible escalada de privilegios. Y por eso este tema es tan importante para ciberseguridad. No estás aprendiendo RWX solo para administrar archivos. Estás aprendiendo a leer el sistema como un analista. Estás aprendiendo a ver dónde puede haber riesgo. Estás aprendiendo a detectar qué permisos podrían permitir movimiento, persistencia o escalada. Hoy aprendiste que los permisos peligrosos pueden convertirse en una ruta real de ataque. Aprendiste que Chmod 777 puede ser cómodo, pero también riesgoso. Aprendiste que una mala configuración puede permitir que un usuario limitado modifique algo que luego se ejecuta con privilegios altos. Aprendiste que Windows usa ACLS, un modelo más granular donde permisos como RAID, Modify y Full Control tienen diferencias importantes. Y aprendiste que la pregunta clave de un analista no es solo, ¿este archivo existe? La pregunta correcta es, ¿quién puede hacer qué con este archivo? En el siguiente video vamos a entrar en un tema todavía más interesante, Sweet, SHIT y StickyBit. Estos son permisos especiales en Linux. Y son muy importantes porque pueden permitir que un programa se ejecute con privilegios diferentes a los del usuario que lo lanzó. Cuando están bien configurados, cumplen funciones legítimas. Pero cuando están mal configurados, pueden convertirse en rutas muy interesantes para escalada de privilegios. Ese será el siguiente paso. Entiende. Defiéndete. Crece.